Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acercarse a este gran momento de la vida de Ezequiel. Un estudiante que me complace decir que un estudiante que ingresó en el 2017 hoy está egresando de esta casa de estudios, así que es un orgullo para nosotros. Quiero agradecer, bueno, a las personas que forman parte de esta institución. Bueno, el señor rector, el doctor Daniel Fernández, el coordinador académico, el doctor Mauro Gómez Amos, el coordinador de investigación, el doctor Alejandro Valenzuela, el coordinador de biología, el doctor Guillermo de Ferrari, al tribunal evaluador, que está compuesto por los doctores Sebastián Polya y Julieta Sánchez, que también son docentes de esta casa, y el doctor Tomás Chatle, que es investigador del CADI. Así que muchas gracias por su colaboración al respecto. Bueno, a la comunidad universitaria, los estudiantes, amigos de Ezequiel, a su familia, por estar acá en este momento que consideramos importante. También no me quiero olvidar que gracias a ellos, al personal no docente que está acá trabajando para que se hagan, podamos llegar a esta instancia. Bueno, hoy estamos acá para la defensa de la tesis del trabajo final de la licenciatura de Biología de Ezequiel Rojas, cuyo trabajo lo hizo bajo la dirección del doctor Santiago Ceballos, y el título, lo voy a leer porque no me voy a acordar, Caracterización genómica del virus SARS-CoV-2 productores de COVID-19 en Tierra del Fuego durante los años 2020 y 2021. Este trabajo se hizo en colaboración, y ahí también el agradecimiento, con una institución provincial como el Hospital Regional de Ushuaia, y gracias a los fondos proporcionados por el Proyecto País. Así que, bueno, sin más, los dejo con Ezequiel para escuchar. Bueno, buenos días a todos. Les quería agradecer por la presencia a esta presentación, principalmente también al jurado por todas sus devoluciones. Y bueno, lo que estuve realizando durante estos 2 últimos años fue la tesis que se titula Caracterización genómica de los virus del SARS-CoV-2 productores de COVID-19 en Tierra del Fuego durante los años 2020 y 2021. Como deja entrever este título, la idea un poco de este trabajo es recorrer el camino evolutivo que hizo el virus durante estos 2 años. Y bueno, y no quería dejar de mencionar que gran parte de estos resultados de este trabajo en realidad fueron realizados por el Proyecto País. Pero bueno, como forma de contextualizar lo que hice yo, los voy a resumir y mencionar brevemente. Y como mencionó Alicia, bueno, mi director fue Santiago Ceballos. Bueno, quería comenzar hablando brevemente de algunas características del SARS-CoV-2. Este virus es un virus de ARN de cadena sencilla de polaridad positiva, que pertenece a la subfamilia Coronavirinidae. Y bueno, también quería mostrarle un poco lo que es el genoma del virus, el cual consta de un tamaño aproximado de 30.000 bases, las cuales codifican, esta región codifica para 16 proteínas estructurales y esta región para 4 proteínas principales. Dentro de las proteínas principales, una de las proteínas de mayor importancia es la spike. Esta proteína spike, como indica este gráfico, que se puede ver bien, interviene en lo que es la unión del virus a la célula. Los virus, para entrar a las células, necesitan una unión que se tiene específica. En este caso se da entre la proteína spike y el receptor de la enzima convertidora de angiotensina AC2, que está presente en células humanas. Y como vamos a ver después, en esta región se presentan muchas mutaciones que tuvieron importancia biológica, principalmente en las variantes. Otra cosa de la que les quería hablar un poco es de la evolución del virus. Los coronavirus utilizan ARN polimerasas dependientes de ARN
para generar copias genómicas. Esta polimerasa no tiene actividad correctora, sin embargo, dentro del complejo de replicación existe otra enzima que es la exonucleasa, que disminuye un poco esa tasa de error. Los errores de replicación, entonces, lo que producen son mutaciones al azar a lo largo del genoma. Algunas de estas mutaciones, muchas de ellas son deleterias, es decir, impiden que el virus se pueda replicar. Otras son neutrales y otras pueden llegar a tener alguna ventaja o otorgar alguna ventaja a los virus. Y bueno, gran parte de estas mutaciones generan o dan lugar a lo que es la evolución de los virus. Bueno, también quería definir un poco lo que son los linajes, que si bien es un término más amplio en el campo de la biología, dentro de este contexto lo podemos definir como virus que comparten un ancestro en común. Además, lo que se trata de representar en los linajes es que representen algún evento epidemiológico de importancia, como puede ser, por ejemplo, la diversificación de un virus en un país. Desde el comienzo de la pandemia se empezaron a desarrollar diversos sistemas de clasificación o taxonomía de estos linajes, y uno de los más utilizados es Pango. Y bueno, acá les quería mostrar un poco un árbol filogenético en donde muestran todos los linajes del coronavirus, y bajo este sistema de clasificación hay dos linajes principales, que es el linaje A, que corresponden a los primeros linajes que surgieron en China y quedaron restringidos en esa región, y el linaje B, de los cuales derivan todos los linajes que observamos actualmente. Otra cosa que quería decir es que en el último trimestre de 2020 se empezaron a observar que algunos de estos linajes estaban asociados a una mayor transmisibilidad, por lo que la OMS decidió estudiar estos linajes y clasificarlos o denominarlos variantes. Dentro de las variantes hay tres tipos de variantes, que son las variantes preocupantes, las de interés y las de autovigilancia. Las variantes preocupantes están asociadas a aumentos en la transmisibilidad, virulencia o disminución en la eficacia de las medidas sanitarias y tratamientos disponibles, mientras que las variantes de interés pueden presentar mutaciones de importancia y tener una transmisión significativa, pero no hay como un grado de certidumbre necesario como para comprobar que estas variantes son preocupantes, es decir, se necesita un seguimiento posterior. Y acá lo que le quería mostrar en este árbol, que no se ve bien, es que en el epicentro de este árbol, que es el ancestro en común a todos los virus, podemos observar cómo se empieza a diversificar los diferentes linajes del virus. Y a partir, acá había una línea que decía de diciembre de 2020, a partir más o menos de esa fecha, se empieza a observar que muchos linajes empezaron a diversificar. Estos linajes fueron los que estuvieron asociados a las variantes de la OMS. Y bueno, dentro de las variantes de preocupación más importantes en lo que es Sudamérica, tenemos a la variante alfa y su linaje Pango correspondiente, a la variante gamma, a la variante delta y a la variante omicron. Y dentro de las variantes de interés más importantes en Sudamérica tenemos a lambda y a mu. Otra cosa que quería mostrar del árbol es que se puede observar cómo estos linajes que se diversificaron empezaron a sustituir a los otros linajes no asociados a estas variantes que se muestran en gris. Por otro lado, les quería mostrar las mutaciones de importancia biológica que tuvieron estas variantes, por las cuales se les decidió denominar variantes. Estas mutaciones pueden tener impactos sobre la infectividad del virus, sobre la virulencia o quizás también sobre la resistencia a los anticuerpos. Y una cosa que quería mostrar también es que muchas de estas variantes
son compartidas a pesar de que los linajes surgieron de forma independiente. Esto nos podría indicar que la fijación de estas mutaciones en la población podrían ser el resultado de los procesos de adaptación al hospedador que se dieron durante el último trimestre de 2020. Por otro lado, les quería hablar un poco de los estudios genómicos en el marco de la pandemia de COVID-19. Desde muy temprano en la pandemia se viene realizando secuenciación de los genomas del SARS-CoV-2 con fines de salud pública. Y muchos de los objetivos o de las aplicaciones que pueden ser utilizadas a partir de estos genomas es, por ejemplo, registrar cambios en el comportamiento de los virus que puedan afectar las características biológicas, es decir, estudiar las mutaciones. Por otro lado, investigar la propagación geográfica y reintroducción entre poblaciones. Por otro lado, también una rama muy interesante es el rastreo de reintroducción zoonótica desde el humano a otras especies o desde las especies a los humanos. Y bueno, también la vigilancia de aguas ambientales y apoyar la vigilancia epidemiológica convencional. En este sentido, también, desde comienzos de la pandemia, hay una base de datos muy importante que se denomina GISER, en la cual se están subiendo todas las secuencias del SARS-CoV-2. Hasta la semana pasada había más de 9 millones de secuencias subidas a esta base de datos. Esta fue una situación sin precedentes y es la primera vez que se genera tanta secuenciación para el estudio de un virus. Por otro lado, quería mencionar que se desarrollaron consorcios con el objetivo de estudiar la evolución y realizar un seguimiento de estos virus, y uno de estos consorcios a nivel argentino es el proyecto País. Este proyecto está integrado por diferentes nodos con diferentes capacidades a lo largo de la provincia. Uno de esos nodos está presente en Tierra del Fuego y está conformado, bueno, como dijo Alicia, por el hospital, por el CADI y también por profesionales de la universidad. Los objetivos que tuvieron este proyecto País es estudiar la evolución del virus en Argentina. Y, por lo tanto, el objetivo del nodo de Tierra del Fuego consistió, ellos estuvieron secuenciando el genoma del virus desde 2020 hasta la actualidad para estudiar su evolución, tanto en Tierra del Fuego como genomas de otras provincias. Y bueno, gran parte de los resultados que voy a mostrar ahora corresponden a lo que es el trabajo en conjunto con el proyecto País. Por otro lado, quería hacer una breve introducción a lo que es la secuenciación del virus. Lo podemos ver en diferentes etapas. La primera etapa es la de la extracción de muestras, en donde se extrae el ARN total del virus. En una segunda etapa, que se llama preparación de bibliotecas de secuenciación, se generan los fragmentos de ADN que tienen algunas características particulares que son necesarias para la secuenciación masiva con el dispositivo Illumina, que es esta etapa. A partir de esta etapa de secuenciación masiva, lo que obtenemos como resultado son millones de secuencias en formato de archivo de texto que deben ser procesadas para llegar a obtener los genomas consenso de cada muestra. Y esta sería la etapa de análisis informático. Una vez que tenemos los genomas consenso de cada muestra, podemos pasar a hacer diferentes análisis y aplicaciones de estos resultados. Por ejemplo, uno de ellos es el análisis filogenético e identificación de los datos. Bien, en función a este contexto que mencioné, quería empezar a mencionar los objetivos del trabajo. El objetivo general, y como parte de mi trabajo en el proyecto País, fue realizar una caracterización genómica de las secuencias del SARS-CoV-2 provenientes de la provincia de Tierra del Fuego durante el periodo 2020-2021. Los objetivos particulares corresponden a, el primero de ellos es
generar el ensamble de los genomas completos del virus a partir de las secuencias cortas generadas por la secuenciación masiva. El segundo de los objetivos es caracterizar genéticamente. Una vez que tenemos los genomas consensos, los tratamos de caracterizar genéticamente, identificando a qué linaje pertenece. Por otro lado, una vez que tenemos los linajes, podemos empezar a identificar cambios genéticos que puedan tener algún impacto sobre la actitud biológica del virus. Eso lo realizamos en la región del gen de la proteína de superficie, el spike, dada su importancia en lo que es la transmisibilidad y la infectividad del virus. Por último, lo que hicimos fue realizar análisis filogenético de las variantes de Tierra del Fuego en conjunto con otras variantes de referencia de otras zonas geográficas de Argentina y Argentina. Esto sería básicamente armar un árbol filogenético con diferentes secuencias para poder estudiar las relaciones filogenéticas que hay entre las muestras de Tierra del Fuego y en última instancia también se podría llegar a identificar el número de introducciones independientes en la isla. Bien, una vez que mencionaba los objetivos, quería pasar a la parte de metodología, en la cual, quería aclarar que tanto estos tres pasos que mencioné anteriormente, la extracción de la muestra, la preparación de las bibliotecas de secuenciación y la secuenciación masiva, fueron realizadas por el Nodo de Tierra del Fuego, el proyecto PAIS. Las muestras analizadas correspondieron a extractos de ARN de hisopados confirmados para COVID-19 con la técnica PCR en tiempo real, que tenían que tener la condición de tener una alta carga viral, es decir, un CT menor a 30. La secuenciación de estas muestras fue realizada por una modificación del protocolo ARTIC, adaptado para secuenciación con dispositivos Illumina, y el dispositivo de secuenciación que se utilizó fue el Illumina MAISET. Adicionalmente a todo este proceso de secuenciación que se realizó, yo incluí 47 genomas de Tierra del Fuego que los descargué de la base de datos GIS, y los cuales fueron generados por otra institución que es el Instituto Malbrán. En este gráfico, que no se puede ver mucho, se puede ver cómo es la distribución de las muestras en función de los meses y de las localidades. Lo que está en gris corresponde a las muestras de Ushuaia, lo que está en azul corresponde a las muestras de Río Grande, y lo que está en naranja corresponde a las muestras de Tolwyn. Por otro lado, las muestras en donde no tuvimos información fueron muchas de las muestras que descargamos de GISER, que decía que pertenecían a la provincia, pero no las identificaban por localidad. Bien, una vez que se realizó el proceso de secuenciación, como resultado de ese proceso obtuvimos millones de secuencias crudas de diferentes muestras, las cuales están en un formato de texto que se llama FastQ. Para procesar esas muestras utilizamos un script desarrollado por el Nodo de Procesamiento Informático del proyecto PAIS. El funcionamiento de este script a grandes rasgos se indica en este esquema. En primer lugar, parte de las secuencias crudas en formato FastQ de cada muestra. Después, realiza como un tipo de depuración de esas muestras, eliminando secuencias duplicadas, adaptadores y recortando los extremos de las secuencias con programas FastUnit y FastPer. Una vez que esas secuencias ya han sido filtradas de acuerdo a diferentes criterios, se genera un reporte de calidad de las secuencias con el programa FastQC. Después, el script tiene diferentes estrategias para llegar al genoma consenso. La que venimos, o la más utilizada, es el mapeo contra el genoma de referencia. ¿Qué significa esto? De que a partir del genoma de referencia, que es uno de los primeros genomas completos que se generaron del SARS-CoV-2, todas las secuencias ya filtradas se alinean a ese genoma. Eso se hace con el programa que se llama WDA. Después se procede con el llamado de variantes, es decir, en cada posición del genoma se identifican
cuáles son las variantes que difieren con respecto a el genoma de referencia y se realiza una anotación de eso. Y posteriormente, una vez que ya tenemos las variantes, se pasa a la etapa de obtención de los genomas consenso con el programa BCF-Todos. Bien. Y bueno, las estrategias estas de ensamble de novo sirven como un método de validación o de comparación entre los dos genomas que obtuvimos. Porque muchas veces puede pasar de que haya errores en el algoritmo del mapeo contra referencia, y bueno, y como forma de comprobar o de comparar, se pueden utilizar estos dos métodos para, de alguna forma, validar estas secuencias. Y bueno, con todo ese esquema llegamos a obtener lo que son los genomas consenso en formato FAN. Y bueno, una vez que obtuvimos estos genomas consenso, para los análisis posteriores utilizamos los genomas con un porcentaje de bases no definidas menor al 50%. Entonces, una vez que tenemos todos los genomas consenso de las muestras, pasamos a la etapa de asignación rápida de linaje. Esta fue realizada con los programas Pangolin y Covidex. Estos programas son programas de acceso libre, en los cuales uno puede ingresar y subir sus secuencias, y lo que hacen estos programas es asignar un linaje a esas secuencias con cierto grado de probabilidad. En general observamos que estos programas son bastante precisos y exactos. Después, para la identificación de las mutaciones en la región de la proteína Spike, utilizamos una aplicación que se llama TopSolver. Esta aplicación también es una aplicación disponible en línea, en la que vos subís tus secuencias y te identifica todas las mutaciones que están en el genoma. Nosotros nos focalizamos en los cambios de los sinónimos en la proteína Spike. Posteriormente realizamos el análisis filogenético de la secuencia. Para ello se realizó un árbol filogenético mediante el método de máxima verosimilitud, utilizando el programa IQ-Tree. En este programa, primero pasamos a armar el set de datos. El set de datos incluye a los genomas bajo estudio, es decir, los genomas que secuenciamos y los que descargamos en la base de datos GISL. También incluye secuencias de referencia de los linajes principales de Argentina y del mundo, y también se realizó el análisis BLAST, en el que se incluyeron los primeros 10 hits de cada muestra. Una vez que tenemos este dataset, lo que se procede es al alineamiento de las secuencias mediante el método MAP. Y después, una vez que tenemos este alineamiento, verificamos que sea correcto, porque nos pasó que muchas veces encontrábamos que el algoritmo se equivocaba un poco, entonces lo teníamos que corregir manualmente y recortábamos los extremos de la secuencia. Una vez que tenemos las secuencias alineadas, posteriormente corremos el análisis filogenético con con estas opciones. El modelo de sustitución que utilizamos es PTR+R, y utilizamos dos métodos de soporte, que son los listados acá, con 1000 réplicas cada uno. Esto lo hicimos de acuerdo al lineamiento que venían haciendo en Proyecto País. Bueno, antes de pasar un poco a la explicación de los resultados, quería mostrar un poco cuál es el contexto epidemiológico en la provincia de Tierra del Fuego durante el periodo de estudio. Bueno, en la provincia se han reportado un total de 32.211 casos confirmados y 494 pacientes fallecidos durante todo 2020 y 2021. Y bueno, visualizando lo que es la distribución de los casos reportados en función de las semanas epidemiológicas, lo que pude identificar yo fueron 3 periodos. Y las fronteras de estos periodos se corresponden a casos o a momentos en donde la circulación del virus fue muy baja. Es decir, hubo una baja detección entre las fronteras de estos periodos. Bueno, el primer periodo corresponde a lo que es el primer brote, que ocurrió principalmente en la ciudad de Ushuaia, y fue un número bastante bajo de casos debido
a las medidas tan fuertes que teníamos de restricción de la circulación. A pesar de ello, a mediados de junio de 2020, empiezan a haber un número en el caso, principalmente asociados a diferentes eventos, como puede ser un buque pesquero que ingresó a la ciudad de Ushuaia, que tenía casos reportados, también un evento deportivo que se realizó en Río Grande, que creemos que eso generó un aumento en el número de casos, que terminó siendo un aumento exponencial, uno de los mayores aumentos exponenciales que observamos en el periodo de estudio, tanto para la ciudad de Río Grande como para la ciudad de Ushuaia. A pesar de estos aumentos, posteriormente observamos otros máximos que podríamos llamar locales, los cuales, sin embargo, fueron reduciendo su intensidad hacia hacia mediados de noviembre, más o menos, en donde se reportaron muy poquitos casos. El tercer periodo corresponde a mediados del mes de noviembre, y en particular, en un lapso de 2 semanas, lo que observamos fue un aumento exponencial en el número de casos. Y ahí termina el periodo de estudio. Bueno, una vez aclarado este contexto, pasamos a la etapa de resultados, que es lo que vimos. Vamos a arrancar por el primer periodo, que va desde marzo de 2020 a junio de 2020. En este primer periodo detectamos, como muestra este gráfico de torta, 4 linajes. Los linajes B111, B1, B1499 y B18. Los linajes que tuvieron en mayor abundancia fueron B111 y B1. Y bueno, tanto B1 como B111 como B18 son linajes que surgieron de forma temprana en Europa y Norteamérica y se dispersaron al resto de los países. Bueno, mediante los análisis filogenéticos que realizamos, pudimos distinguir la presencia de al menos 2 introducciones independientes del virus en la isla. ¿Cómo hicimos esto? Mediante la visualización de los diferentes clústeres conformados en los árboles filogenéticos. Si muchas de estas muestras conformaban un clúster único, entonces eso nos podría dar pistas de que quizás eso representaba una introducción independiente del virus en lo que es ahí. Por otro lado, gracias a los análisis filogenéticos, observamos que las muestras provenientes de Ushuaia no se relacionaron filogenéticamente con las secuencias de Río Grande, por lo que la cadena de transmisión de ambas ciudades en este periodo podrían ser independientes. Y bueno, en este gráfico quería remarcar que la mayoría de los casos fueron principalmente en Ushuaia y muy poquitos fueron detectados en la ciudad de Río Grande. Bien, pasando al segundo periodo, que es uno de los periodos más extensos, que abarca gran parte de 2020 y 2021, para simplificar un poco la explicación, lo decidí dividir entre el periodo previo a la introducción de variantes, que fue el mes de marzo, y el periodo posterior a esta introducción. Bueno, pasando al periodo previo a la introducción de variantes, lo que pudimos detectar son 5 linajes. El linaje B1, el linaje B1499, el linaje C11, el linaje N3 y N5. El linaje B1499, como mencioné, es uno de los linajes predominantemente argentinos. El 95% de las secuencias obtenidas corresponden a secuencias de Argentina. Por otro lado, el linaje C11 es un linaje chileno, particularmente, y tanto N3 como N5 son linajes que tuvieron origen en Brasil y que se diversificaron principalmente en Argentina. Mediante el análisis filogenético pudimos distinguir la presencia de al menos 7 introducciones independientes del virus en la región. Los casos asociados al linaje B1 y C11 estuvieron relacionados en realidad con casos de antecedentes de viaje
que cumplieron la cuarentena correctamente. Esto nos da la pista de que los brotes que se dieron no se debieron a estos linajes, sino principalmente al linaje B1499, que es el linaje que observamos en la mayoría de las secuencias. Y bueno, en este gráfico que muestra cómo fueron los casos en este periodo, mediante los análisis filogenéticos que realizamos, pudimos comprobar que la presencia del brote que ocurrió en la ciudad de Río Grande se debió principalmente a una introducción, o al menos una introducción del linaje B1499, debido a que la mayoría de las muestras que fueron secuenciadas durante este periodo se agruparon en un único clúster, ¿no?, formado por secuencias de Río Grande, también por secuencias de Ushuaia y Tolima. Esto contrasta con la situación que ocurrió en el brote de Ushuaia, en el cual detectamos dos introducciones del linaje B1499, una relacionada al clúster de Río Grande y otra relacionada a un clúster conformado por secuencias de Ushuaia y una secuencia de Tolima. Y otra introducción del linaje B3. En total, entonces, en este brote podría estar asociado al menos 3 introducciones de 2 linajes. Con respecto a la situación que ocurrió en Tolwyn, que se muestra en esta parte, detectamos 2 introducciones del linaje B1499, una de ellas asociada al clúster de Río Grande y otra asociada al clúster de secuencias de Ushuaia. Y por último, en los 2 primeros meses de 2021, pudimos observar una introducción del linaje N5 en Ushuaia. Bueno, pasando al segundo periodo, que va desde fines de febrero de 2021 a noviembre de 2021, lo que pudimos observar, como se muestra en este gráfico, en donde muestra la frecuencia de los linajes. Esto marrón serían los linajes no asociados a variantes, y los diferentes linajes que se muestran acá son las variantes. En este mes, a partir de marzo, algo que se observó es el reemplazo de estos linajes previos por linajes asociados a variantes. Y se puede ver como muy tajante cómo es este reemplazo. Dentro entonces de las variantes más abundantes, destacamos a alfa, que se representa en el color azul, que tuvo bastante proporción, y a gamma. Y con respecto al resto de las variantes que observamos, que se detectaron en menor medida, fueron lambda, epsilon, zeta y delta. Además de estas variantes, detectamos otros linajes previamente observados, que no están asociados a variantes, como los linajes que ya mencioné, que son P1499 y N5, y otros nuevos linajes, los cuales estuvieron en muy baja proporción y no estaban asociados a variantes. Otra cosa que se observa en este periodo es que aumenta las introducciones, tanto en el número de introducciones independientes como en el número de linajes, en gran parte de 2021. Bueno, acá voy a hablar un poco de la situación de cada variante en particular. Con respecto a la variante gamma, que corresponde al linaje P1 y a todos los linajes derivados, los que observamos en la provincia que estuvo asociada a 3 linajes, que son los que se muestran en esta parte. El linaje P12, P15 y P1. Al igual de lo que ocurrió a nivel nacional, fue la variante que se detectó en mayor porcentaje en co-circulación con otras variantes, en porcentajes del 61 y un 89%, durante el periodo mayo-septiembre. A nivel nacional también lo que ocurrió es que todas estas variantes fueron reemplazadas a fines de octubre por la variante Delta. Y bueno, según el análisis filogenético pudimos detectar al menos 16 introducciones argentinas. Con respecto a la variante alfa, que es una variante que se originó o que se detectó por primera vez en el Reino Unido y corresponde al linaje B117,
La detectamos en el periodo abril-agosto de 2021 en concurrencia con otras variantes, en porcentaje moderado, del 9 al 36%. Pero en el mes de octubre y noviembre la volvimos a detectar en altos porcentajes. Algo que resultó llamativo, ya que en estos meses la circulación de alfa en la mayoría de las regiones del mundo ya había detenido. Por lo que lo que creemos es que esta variante en esta región no se correspondió con una introducción de un linaje, sino que fue los linajes introducidos durante esta parte que siguieron circulando en baja proporción en lo que es la provincia. Y bueno, según el análisis filogenético, hubieron al menos 7 introducciones de la variante alfa en la provincia. Con respecto a la variante delta, que corresponde al linaje B1 617.2 y a todos los linajes asociados, lo que detectamos es que la situación fue un poco diferente a lo que ocurrió a nivel nacional. En el caso de delta, los casos detectados correspondieron a personas con antecedentes de viaje y fueron esporádicos. Lo que ocurrió a nivel nacional es que delta para octubre ya había reemplazado al resto de las variantes. Y bueno, esta sería como una de las particularidades de lo que ocurrió acá en la provincia. Respecto a esta variante, detectamos 3 introducciones independientes del virus en la provincia. Y con respecto al resto de las variantes, que son lambda, que corresponde al linaje 77 y que se originó en la región andina, por lo que se suele llamar variante andina, zeta, que corresponde al linaje P2 y que se originó en Río de Janeiro, y epsilon, que corresponde al linaje B1427 que se originó en California. Estas son variantes que fueron detectadas en baja proporción durante el periodo marzo-junio, o sea, durante esta parte. Según el análisis filogenético, hubo al menos 3 introducciones independientes de delta, 3 de lambda y una introducción de epsilon. Bien. Y en el tercer periodo, que corresponde mayoritariamente al mes de diciembre de 2021, en donde hubo un aumento exponencial de casos, vimos que este aumento estuvo principalmente asociado a la variante Omicron, con un 70% de secuencias de dicho mes asignadas a esta variante. También observamos la presencia de la variante Delta, para la cual detectamos 7 linajes y al menos 2 introducciones independientes. Bueno, con respecto a las mutaciones de relevancia epidemiológica presentes en la región de la proteína Spike, lo que quería remarcar un poco es que en algunos linajes no asociados a variantes, nosotros detectamos algunos cambios, algunas mutaciones, como es esta, que es una sustitución de la posición 477 de serina por esparratina, que según la búsqueda bibliográfica ha sido asociada a un aumento en la infectividad y en la resistencia de anticuerpos. Y esta mutación está presente también en lo que es la variante gamma, en esta región. Por otro lado, hay otro linaje no asociado a variantes, el cual presentó estas 3 mutaciones. Estas 3 mutaciones, tanto esta como esta, fueron asociadas a un incremento en la afinidad de unión al receptor AC2, mientras que esta mutación podría reducir el reconocimiento por los anticuerpos. Esto lo que nos indica un poco es que dentro de las provincias también pueden ocurrir estas mutaciones y también pueden ocurrir linajes que se empiecen a propagar. A pesar de que estos linajes no se propagan significativamente después, esto indica un poco la importancia del seguimiento local de estos linajes y variantes. Bien, y a modo de conclusión, quería mostrar
que bueno, como parte de esta caracterización genómica, logramos identificar 11 linajes no asociados a variantes y 18 linajes correspondientes a variantes de preocupación y de interés. Y pudimos determinar la presencia de al menos 74 introducciones independientes del virus en la isla, durante todo el periodo. Bueno, en este gráfico, que no se ve mucho, quería mostrar cómo era la relación entre el número de casos encontrados y los linajes y variantes que encontramos. Y bueno, a partir de esta línea es más o menos el ingreso de las variantes, y esto es todo lo previo. Lo que pudimos observar es que en 2020 el gran aumento exponencial de casos se dio en un contexto en donde la introducción de linajes era menor, y también las introducciones independientes fueron menores. Esto, a pesar de ello, hubo un aumento exponencial, uno de los mayores aumentos exponenciales que detectamos. Y bueno, esto está relacionado con las características de la población, en donde había un bajo porcentaje de vacunación, por lo que la población podría ser relacionada como huéspedes bastante susceptibles. En cambio, a pesar de que en el año de marzo, a partir de marzo de 2021, se empiezan a observar la introducción de numerosos linajes y numerosas variantes, y también numerosas introducciones independientes, los brotes no fueron tan intensos con respecto a lo que ocurrió en 2020. Y bueno, y esto creemos que es el resultado de las campañas de vacunación y de inmunización de la población. Y bueno, eso es lo que ocurrió en gran parte de 2021. Sin embargo, ya cerrando en el periodo de estudio, se pudo observar un aumento exponencial que estuvo relacionado principalmente con el ingreso de Omicron, que es una variante que tiene una transmisibilidad mucho mayor que el resto de las variantes. Bien. Y otra cosa que les quería mencionar es que como parte de la participación en el proyecto País, se pudieron generar 350 genomas que fueron subidos a la base de datos de GISER y que pueden ser utilizados para estudios evolutivos posteriores, indicando también la importancia de seguir con la vigilancia de esta pandemia o de esta epidemia del coronavirus. Bueno, eso es todo y muchas gracias por la atención. Bueno, sí. Bueno, primero que nada, para mí como coordinador de la carrera, también un orgullo tener al cuarto trabajo final presentado. Y bueno, y ahora te dejo la palabra un poco a los jurados para las consultas que quieran hacer. ¿Quieren preguntar? El doctor empieza. Bueno, sí, yo quería hacer una pregunta con relación a las variantes versus los linajes. Yo lo que entendí, y lo que paga la pregunta, sería que las variantes son, digamos, más históricas en el proceso del virus, ¿no? En el proceso mundial de la pandemia, y los linajes son mutantes dentro de las variantes, ¿entendí bien? Así sería. O sea, una categoría mayor, digamos, sería una variante, y dentro de las variantes tenés linajes. Sí, dentro de cada variante tenemos un linaje, pero también se puede, o sea, desde el campo de la biología podemos hacer como un linaje puede ser lo mismo que una variante. Pero bueno, dentro de este contexto, la Organización Mundial de la Salud decidió distinguir a estas variantes de los linajes. Pero puede ser que una variante esté compuesta en realidad está compuesta por un linaje y todos los linajes descendientes. O sea que cuando en el estudio que vos hiciste acá en Tierra del Fuego decís que aparecen linajes no relacionados a variantes, quiere decir que son cosas nuevas, ¿no? Claro, sí. Como si dijéramos especies nuevas, no son especies, ¿no? Pero digamos, serían como formas del virus nuevas que no están, hasta ahora no estuvieron
descritas ni conocidas por la humanidad hasta hoy, digamos, ¿no? O sea, uno podría pensar que eso podría, para la Organización Mundial de la Salud, podrían ser nuevas variantes, como las que ya se vinieron describiendo desde que empezó la pandemia hasta hoy. Claro, o sea, si estos linajes hubieran seguido aumentando su sensibilidad y hubieran generado brotes, eso se podría haber reportado y bueno, se podría haber seguido con el seguimiento de estos linajes dentro del marco de la Organización Mundial de la Salud. Ah, ok, tiene que ver con una cuestión epidemiológica, digamos, que sea una Claro. variante, ¿no? Subirlo como al escalafón de variante, Claro. o que siga siendo linaje como más local, sería una cosa así. Sí. Ok, gracias. Bueno, yo te quiero felicitar, la verdad que me pareció que trabajaste muy bien, que aprovecharon muy bien los datos y que estuvieron muy bien presentados. Y en base a esto, ¿cómo crees que sería una mejor estrategia en cuanto a desde lo sanitario para poder seguir estudiando si ocurre una próxima pandemia o esta? Una mejor estrategia. Claro, una combinación de todas las cosas que presentaste. Bien. Para mí, si ocurre otra pandemia relacionada con esta enfermedad, bueno, para mí la genómica va a ser fundamental. Y lo que es cierto es que se aprendió un montón durante este periodo. Los genomas están siendo ahora secuenciados a escala casi a tiempo real. Y los consorcios ya han sido conformados, por lo que para mí, si surge alguna otra enfermedad de transmisión transmisible, ya tenemos muchas de las herramientas para afrontar esa enfermedad. También a nivel provincial. No sé si... Sí, está bueno. Bueno, felicitaciones. Tomás. Bueno, también felicitarte. La verdad que cuando la leí, yo creo que tiene que haber sido difícil escribirla porque es como... Es mucho linaje. Es mucho linaje, las palabras se repiten sí o sí, no había opciones y se repetían continuamente, pero la tesis yo la leí de corrido. Me parece que tiene que haber sido difícil escribirla y la presentación también estuvo muy bien y ordenada. Un montón de preguntas tengo, porque primero, después de 2 años de pandemia, que creo que todos tenemos miles de preguntas, voy a enfocarme, intentar al menos sobre el trabajo. Uno relacionado con lo que dijo Juli, sobre que un poco en la tesis, en el trabajo pusiste, qué capacidades generó, o qué aprendizaje se generó en la provincia, sobre todo, después de estos 2 años del proyecto país. No solo con COVID, sino para cualquier otra pandemia, no van a venir más, pero para otras, diagnosticar otras enfermedades. Bueno, esto se lo puedo mostrar en este gráfico para hacerlo un poco más rápido. Actualmente, en Tierra del Fuego, desde el nodo que está presente en Tierra del Fuego, podemos realizar todos estos pasos. Desde la toma de muestras, en eso participa el hospital, hasta completar todas las etapas, básicamente. La preparación de bibliotecas, la secuenciación masiva, también tenemos capacidad para realizar el análisis informático y bueno, también interpretar los resultados y realizar las diferentes aplicaciones. Así y eso se puede usar saliendo de COVID, ¿para qué otras? Sí. ¿Para qué otros diagnósticos? ¿Se puede usar para la gripe, por ejemplo? Sí, se podría usar, pero bueno, muchos de los insumos vienen en el marco del proyecto nacional. Se tendría que generar otros proyectos para seguir, no sé, esas enfermedades que nombras vos. Después una pregunta que en el trabajo está mencionado la palabra olas, una nueva ola, no sé qué, y bueno, a lo largo de los 2 años se habló muchísimo de las olas. ¿Hay alguna definición de qué es una ola? ¿O a qué se Por lo que refiere? leí, no hay ninguna, por lo que yo entiendo y leí, no hay ninguna definición específica de lo que es ola, pero en muchos trabajos se menciona a la primera ola
como todo lo que ocurrió en 2020 previo a la introducción de variantes. Y la segunda ola estaría relacionada entonces con el ingreso de las variantes. Pero bueno, no es un término que esté muy No necesariamente está asociado a un aumento de casos. bueno, también podría ser visto de esa forma, ¿está bien? Sí. ¿Y una más, puedo? Sí, yo también quería hacer otra pregunta. La condición de isla de Tierra del Fuego, cómo, no sé, qué rol jugó, porque, por ejemplo, para lo que son, yo veo a esta pandemia como una introducción de una especie exótica. Yo trabajo en exóticas, entonces lo veo como algo parecido. Alguien que la transportó, llegó y una vez que se estableció, se expandió. Y en la teoría de introducciones, las islas juegan un rol diferente a lo que son los continentes, porque estamos aislados. En este caso, porque siempre se habló de Tierra del Fuego, al ser una isla teníamos todas las condiciones para poder manejar la pandemia de mejor manera. ¿Algo sobre eso? Y yo creo que la condición de isla está relacionada con las vías de ingreso. Y eso, bueno, puede ser análogo a las vías de ingreso que tengan otras provincias. O sea que en lo que refiere a mi opinión, es como que no tuvo un papel tan determinante que seamos una isla física nosotros, porque tenemos ingresos, si bien es cierto que tenemos menores ingresos, los seguimos teniendo, ingresos aéreos, ingresos por la ruta, y también, bueno, últimamente por cruceros. O sea, si bien es cierto que otras provincias tienen mayores vías de ingreso, es como que no, en condición de isla, es como que no sé si No se jugó. juega en la provincia. Sí, yo quería hacer bueno, antes, lo iba a decir al final, pero lo voy a decir ahora, si no me lo olvido después. La verdad que te recontra felicito, el laburo estuvo buenísimo. Tienes una claridad muy, muy buena para presentar los resultados y tu trabajo. Muy amena el hilo conductor de todo lo que estudiaste. Así que bueno, muchas felicitaciones por eso. Me parece un logro muy, muy importante para poder comunicar, ¿no?, lo que uno hace. Y la última pregunta, para mí por lo menos, es que de todo lo que estudiaste y de todo lo que leíste, ¿qué es lo que se piensa, o qué es lo que pensás vos en lo personal, o qué es lo que piensa la Organización Mundial de la Salud con respecto a qué va a pasar con estos virus, ¿no?, con estas variantes? Si es una batalla a largo plazo, o si, digamos, por los métodos que hemos desarrollado de prevención y de cuidado sanitario, se cree que podemos minimizar, digamos, los efectos del virus hasta dejarlo tipo en unas frecuencias muy bajas, ¿no?, en la población. ¿Cómo se ve esa proyección sanitaria en el mundo? Desde mi opinión, yo creo que hay bastante incertidumbre respecto a eso. Por ejemplo, bueno, como observamos nosotros en la ola de casos, el mayor pico que se dio fue durante 2020. Después los casos empezaron a bajar y se veía que la situación mejoraba. Pero después surgió una nueva variante, que es la Omicron, que bueno, se expandió, se transmitió bastante rápido, generando un montón de nuevos casos. Entonces, si bien para mí son importantes las medidas sanitarias que se adoptaron, todavía se tiene que seguir en el seguimiento, porque en cualquier momento pueden seguir surgiendo otras variantes que tengan importancia y que puedan, por ejemplo, generar evasión inmunológica. Entonces, lo que para mí debería ser correcto es tratar de reducir en mayor medida el número de casos posibles para así poder evitar que estas variantes surjan, porque más casos tengamos, más posibilidades hay de que ocurran estas mutaciones y de que aparezcan estas variantes. No sé si responde tú. Sí, gracias. Si alguien quiere preguntar, no sé, Dani, yo tengo... ¿Querés? No, yo quería preguntar algo con respecto a la cuestión más institucional.
importante la articulación, tal y comentar, la articulación entre el hospital, y la universidad en el país, de alguna manera se toca de oficina y como todos los demás, considero que lo presentaste muy bien, que es un trabajo muy complejo. Y desde lo personal, y con cierta cercanía por los comentarios que Santiago me decía, de cómo iba progresando, la verdad que su tesis fue la culminación en parte de toda esa combinación de esfuerzos entre instituciones. El secuenciador del hospital se usó por primera vez para los países. Creo que eso fue también algo bueno. El secuenciador que estaba en el hospital desde hace unos años, pero todavía no se había utilizado. Lamentablemente fue la pandemia la que generó que se empezara a utilizar. Pero, yo te quería preguntar, ¿cómo ves el futuro de esa articulación entre las instituciones? Porque es algo que creo que tenemos que pensar y bueno, ver cómo sintió un estudiante estar trabajando en este proyecto, que se hizo en 3 lugares distintos, como mínimo, y con 3 lógicas distintas, quizás de la CADIC, del hospital y la UNIDF. Comentaras un poco en relación a eso. Bien, bueno, yo las veces que fui a participar, a observar a los chicos cómo hacían secuenciaciones, lo que vi es que el trabajo en conjunto me pareció muy bueno, que había aportes de cada uno desde el sector más del CADI, que está relacionado con la biología molecular, desde el sector del hospital, vi que había bastantes como intercambios y aportes entre los diferentes conocimientos que tenían. Y bueno, eso me pareció realmente muy interesante. Y también muchas de las cosas, muchas de las dudas que me surgieron a mí durante el desarrollo de este trabajo, se las pregunté a Iván Garramundi, a Fernando Gallego, que son los chicos del hospital, y bueno, tuvieron toda la predisposición para participar y para ayudarme en este trabajo. Así que para mí hay que meterle nomás, hay que seguir metiéndole porque para mí la predisposición de la gente está para seguir articulando estos trabajos. Me parece que es bastante importante. Yo tengo, un poco apuntando también a lo que dice Daniel, y aprovechando las filminas, tengo 2 o 3 preguntitas. Una, en todos estos pasos que están nombrados ahí en colores, primero, saber bien cuáles son los que vos estuviste participando de todo eso. Y después con la preguntita esta de rastrear la reintroducción zoonótica, un poco vinculado a lo que habla Daniel de las vinculaciones entre instituciones, estamos tratando ahora desde los parásitos, por lo menos, hacer esta vinculación con epidemiología, con el hospital, con la clínica. Y quizás, no sé si vos sabés qué se está haciendo desde el punto particular como para poder incluir quizás estas temáticas en esta vinculación que queremos o pretendemos hacer ahora a futuro. Lo que tiene que ver con la reintroducción zoonótica, si se está haciendo algo o sabés algo al respecto. No, la verdad que no sé. Está bien, es algo factible. Sí, es algo Hay un proyecto con la Universidad de La Plata y nosotros para la evaluación de COVID. Okay. Que estamos llevando adelante. Por ahora, solo porque es uno de estos proyectos, no es país, pero es de estos proyectos de COVID que también salieron en mi agencia, que los de La Plata lo que tienen es la plata para hacer los análisis de COVID en mamíferos, particularmente bisones, que son los que podrían ser los mayores contactores. Transmisores, al menos acá en Tierra del Fuego, y nosotros, Lucía y el becario, que estamos juntando las muestras en el mundo de las ayudas. Pero justo yo iba a preguntar algo por el estilo, como que si este aparato ya existía, en lugar de tener que mandar muestras allá, lo que pasa es que en su momento porque este aparato estaba muy enfocado a humanos, porque teníamos como mucha gente contagiada, pero ahora este aparato puede servir para futuro, para hacer monitoreo o vigilancia sanitaria del fauna. Sí, porque usted está asociado también a veces de los domésticos, que si los gatos transmiten, bueno. Exacto.
bueno, me quedó pendiente la de la otra. Y antes que nada, bueno, felicitarte también por la presentación y espero que sea un incentivo para todos los que te están escuchando, mirando ahí atrás. Espero verlos pronto, no ahí atrás, sino que adelante. ¿Verdad que no contestó en qué, cuáles de las actividades participó? Una pregunta ahí. Bueno, como había mencionado, capaz no se entendió bien, todas estas dimensiones participaron el Proyecto País y yo participé en el análisis bioinformático, principalmente en el armado de los árboles filogenéticos, que es un proceso que lleva bastante tiempo, y en la parte de identificación de mutaciones y de dinámica. Que también, bueno, el tema de las mutaciones también me costó por el tema de que uno se tenía que fijar cuáles tenían importancia biológica y cuáles no, y eso se hace a través de toda la revisión bibliográfica. O sea, en estas dos etapas, ¿no? Digamos, participé. Perfecto, gracias. Yo quería hacer un comentario también que iba en la dirección de tu segunda pregunta, Guillermo, que es que, no, comentar eso, que la incorporación de Ezequiel al proyecto País fue muy importante en esos aspectos, en el aspecto bioinformático, en el aspecto de análisis evolutivo, porque Ezequiel cuando ingresó aprendió muy rápido a hacer esta parte que lleva mucho tiempo, que es complicada, y enseguida pudimos delegarle a él esa etapa que él llevó a cabo muy bien, con mucha independencia, que incluso cuando iban surgiendo problemas se contactaba directamente con gente del Nodo Central del Proyecto País en Buenos Aires para aprender directamente en relación con ellos. Así que Ezequiel fue una labor muy importante para que hoy podamos decir que todas esas capacidades están en la tierra de fuego, ¿no? Un teórico fundamental en todo eso. Además de eso, bueno, estuvo acá resumir y contar lo que fue el resultado de este trabajo en equipo, en el cual él fue una parte muy importante. Bien, Alejandro y Alicia. No, primero, bueno, obviamente felicitarte. Yo creo que, de hecho, lo voy a decir, hizo mucho trabajo, mucho más de lo que deberías haber hecho para un trabajo de final, me parece. Por lo que veo, es como un montón de cosas. Y también lo voy a decir, la presentación para mí se alargó un poco más de lo que debería haberse presentado. Esto para lo de fondo, en realidad. Para que no crean que soy simpático. No, yo tengo, perdón, el rector me robó las palabras, pero sí esto de la importancia de ustedes como estudiantes, no solo de generar trabajo interinstitucional, sino generar resultados que después sean aplicables a las necesidades o el conocimiento que el territorio, o sea, que la provincia, que donde nosotros vivimos necesitan. Y cómo nosotros, como universidad, y ustedes en particular, como estudiantes de esta universidad, pueden tener un rol importante en eso, y Ezequiel nos lo está mostrando con un tema que nos permitió a todos de una manera importante. Yo tengo una duda porque claramente no entiendo, la mitad de las palabras que dijo no las entendí, entonces tengo que admitirlo, pero respecto a la parte, bueno, tenía la misma duda que Sebastián respecto a linajes y variantes, pero en algún momento vos dijiste que pueden aparecer, no me acuerdo si son linajes o variantes, pero ciertas mutaciones, esas mutaciones podrían estar relacionadas o están relacionadas según bibliografía a algún tipo de resistencias, por ejemplo, a, no sé, a anticuerpos, etc. Y en particular, eso lo veías en el segundo periodo, dentro del periodo grande, donde empiezan a aparecer las variantes, etc., a pesar de que los picos de contagio son menores. Pero justo es el periodo donde empieza la vacunación masiva. Entonces yo tengo una duda, y esto es ignorante absoluto, entonces lo pregunto, no sé si lo sabés vos o alguien, ¿quién? Si los esquemas de vacunación podrían llevar a de alguna manera, aparición, si bien los picos, o sea, la vacunación es efectiva claramente porque los picos de contagio son menores, pero si podrían llevar de alguna manera a la aparición de
no sé cómo llamarlo, linajes variantes de, o estas mutaciones entre estos linajes a nivel territorial, digo, a nivel provincial. ¿Me explico? ¿Lo que pregunto? O sea, para mí, la vacunación lo que hace es disminuir el número de casos. Sí, eso Si sí. tenemos ya disminución del número de casos, la probabilidad de que aparezcan estas mutaciones es mucho menor. En realidad tendrían que aparecer cuando los brotes son mayores, estadísticamente, ¿no? Pero también puede ser que la vacunación sea o implique como una fuerza de selección para que surjan estas variantes. Pero la idea sería minimizar el número de casos para que la probabilidad de que aumenten estas mutaciones sea menor. Sigue siendo un factor de... Claro, se puede pensar la vacunación como una presión de selección, Una presión de selección. pero la idea principal es achicar la población de virus, y si esa presión de selección la aplicar tardíamente sobre una población grande, Más probabilidades que aparezca, claro. Alicia. No, yo, bueno, como todos ya lo hicieron, además, felicitarte, me alegra muchísimo que haya acuerdo que su chico y extrovertido al máximo, que estaba ahí en primer año. Sigo siendo. Mirá cómo está parado. Seguí siendo, pero bueno, habla mucho más de lo que antes. Creo que Nunca lo escucharon tanto tanto. seguido. Así que, bueno, habla un poco, pero cuando habla habla con no, y bueno, solamente más allá de que me parece que este trabajo, por la importancia en sí, que como dice Alejandro, la mitad de las cosas no las entiendo, hasta de mi competencia, pero lo que sí rescato es el trabajo de vinculación con otras instituciones, y eso me parece que lo tenemos que reforzar, revalorizar, y por ahí tiene que ir la universidad completamente, así que esto también es un mensaje para todos aquellos que están haciendo trabajos finales, el importante vínculo que esto significa y los resultados. Y por último, bueno, solamente mencionar que Ezequiel va a seguir ligado a nuestra casa, ya no como estudiante, sino como becario doctoral, me enorgullece mucho, así que mucho éxito en el nuevo camino que vamos a hacer. Muchísimas gracias. No, la pregunta, así como te dicen en la práctica, quizás está bueno que vos puedas comentar, digamos, desde la formación que tuviste, ahí estoy hablando un poco como coordinador, en la carrera, los aportes que tuviste de la enseñanza de los docentes, las distintas asignaturas que pudiste aplicar ahora, o sea, ¿qué sacaste en ese contexto? No, es No. terrible, no pasa Claro, va a empezar a decir, no, No va a poder decir la verdad. No, lo que no. piensa. Claro, no. Hagamos la cámara. Era después de la nota. Santiago, va a seguir siendo tu director. Y principalmente las materias relacionadas con la informática, de genética saqué un montón, de evolución también, todo lo que es el término linaje, selección natural, deriva génica, todos esos conceptos uno los aprende en esas materias, y también en biología molecular. Y también hice una optativa que se llama, que es media larga, que se llama Técnicas de Biología Molecular y de Informática aplicadas al análisis genético, que también me sirvieron mucho para la etapa de análisis informático. O sea que sí, saqué provecho de un montón de materias para hacer este trabajo. Bueno, yo creo que entramos todos. No, es un sencillo acto, simplemente dar la lectura del acta, de formación del trabajo final, donde se deja constancia que el trabajo final, a que se refieren los presentes actuaciones que son las que van en el expediente, fue aprobado el día 23 de marzo del 2022, tiene una calificación de 10 puntos. Y la dejan contada por el jurado.